Muy bien, vamos a analizar lo que significa un razonamiento. Veamos. Un razonamiento es una forma proposicional cuya estructura consta de la conjunción de premisas o hipótesis, la condicional como operador lógico principal y una conclusión. Muy bien. Un razonamiento entonces está compuesto de premisas, del condicional como operador lógico principal y también tiene una conclusión. Ahora, vamos a ver qué nos dice por acá. Así, la conjunción de las premisas o hipótesis corresponde al antecedente de la implicación, mientras que la conclusión es su consecuente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tengo al condicional como operador lógico principal. En el antecedente de ese condicional vamos a tener las hipótesis o premisas. Yo puedo tener una, dos, tres, cuatro hipótesis. Las hipótesis que sean, voy a decir que hay n hipótesis, pero lo importante aquí es saber que esas hipótesis siempre van conectadas con conjunción. Y es que el concepto mismo me lo dice. La conjunción de las premisas o hipótesis corresponden al antecedente de la implicación, mientras que la conclusión es el consecuente. Muy bien, esa es la estructura de un razonamiento. Un razonamiento tiene como operador principal al condicional. En el antecedente tenemos las hipótesis o premisas conectadas con conjunción, no con cualquier otro operador, tiene que ser de ley con conjunción y en el consecuente va la conclusión. De hecho, estas se llaman hipótesis o premisas y el consecuente lo conocemos como conclusión o tesis. Ahora bien, cuando aprendimos condicional, vimos que aparte de los valores de verdad, que cuando es falso el condicional, muy aparte de eso, vimos también que el condicional tiene traducciones. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de un razonamiento, sabemos que el operador principal es el condicional, pero este operador va a tener otras traducciones. Por ejemplo, en el condicional vimos que hay traducciones que afectan al antecedente, hay traducciones que afectan al consecuente. Tenemos, por ejemplo, la traducción básica que es si entonces, tenemos ya que, cuando, pues, dado que, tenemos solo si, siempre que, etcétera, etcétera. Pero ya cuando hablamos de razonamientos, este condicional ya no utiliza esas traducciones. ¿Cómo yo me doy cuenta si el condicional con el que estoy trabajando significa un razonamiento? Porque este condicional adquiere las traducciones siguientes. Cuando tenemos, por lo tanto, tenemos en conclusión, en fin, en resumen, en consecuencia, así, luego, entonces, todas estas traducciones son para el condicional principal de razonamiento. ¿Ok? Todas estas traducciones eh, son para este condicional. Así que aquí dejamos de lado el puesto que, el siempre que, el ya que, sino que hay que aprenderse que para un razonamiento el condicional principal se traduce así. Por lo tanto, en conclusión, en fin, en resumen, en consecuencia, así, luego, entonces, bien, es así como yo voy a reconocer que estoy ante un razonamiento. Finalmente, hacemos un último repaso. Recordemos que un razonamiento tiene como operador principal el condicional, que se traduce así. El antecedente de ese condicional son las hipótesis o premisas que siempre van conectadas con conjunción. Y el consecuente será la conclusión o la tesis. Ahora bien, muy importante aquí. Dice, la lógica simbólica se ocupa de analizar la validez de los razonamientos. No nos puede decir si la información contenida en una hipótesis es verdadera o falsa. Los términos válido y no válido
se refieren a la estructura del razonamiento, no a la veracidad o falsedad asociada a las variables proposicionales. El punto importante a recordar es que la veracidad o falsedad de las premisas y la conclusión no determinan la validez del razonamiento. Ok, bueno, ¿qué nos quiere decir aquí? Que cuando nosotros tenemos un razonamiento, estamos ante un ejercicio que trate de un razonamiento, no nos vamos a cuestionar si las premisas o hipótesis son verdaderas o son falsas. O no nos vamos a preguntar, ¿será que esto tiene sentido o no? Porque cuando usted analiza un razonamiento, usted lo analiza por completo. Es toda la estructura de razonamiento que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a preguntar, ¿será que esta hipótesis tiene sentido? ¿Será que esta variable proposicional es verdadera o es falsa? No nos vamos a preguntar eso, sino lo que tenemos que saber es, o lo que debemos analizar es, si a partir de las hipótesis, si a partir de las hipótesis, yo puedo llegar a la conclusión de acá. Eso es lo que vamos a hacer en un razonamiento. No nos vamos a cuestionar si esto es cierto o no, si esto tiene sentido o no. Lo que queremos ver es si a partir de las hipótesis o premisas que tengamos, podemos llegar correctamente a la conclusión que estamos diciendo. Por ejemplo, voy a poner el siguiente caso. Determine la validez del siguiente razonamiento. Dice, si hoy llueve, mi nombre es Franklin. Hoy no llueve, por lo tanto, mi nombre es Franklin. Entonces, vemos que este texto de pronto no tenga mucho sentido para usted. Sin embargo, esto es un razonamiento. ¿Por qué? A ver, tenemos el por lo tanto, que era una de las traducciones para el condicional principal, lo cual quiere decir que esta vendría a ser la conclusión y estas de acá vendrían a ser las hipótesis. Por ejemplo, si vamos a traducir esto, dice, si hoy llueve, vamos a poner P a hoy llueve, mi nombre es Franklin. ¿Qué se hace en un razonamiento? Yo no me cuestiono si hoy llueve, mi nombre es Franklin, tiene sentido o no, si eso es cierto o no. Porque quizás nosotros digamos, si hoy llueve, mi nombre es Franklin. No tiene sentido al efecto de la lluvia y que mi nombre sea Franklin. Pero eso no nos interesa aquí. No nos interesa cuestionarnos eso, porque queremos saber si a partir de las hipótesis yo puedo concluir correctamente que mi nombre es Franklin en este caso. Entonces, ¿cómo traducimos aquí? Si es condicional, le afecta al antecedente. Sería P, si P entonces Q. Ahora, hay un punto seguido, entonces voy a poner aquí la I. En este caso el punto seguido es I. Hoy no llueve sería negación de P. Muy bien. Dice, por lo tanto, ya, y cuidado con esto porque a veces nos aprendemos que el punto seguido siempre es conjunción. No. Cuando dice punto seguido y por lo tanto, punto seguido y en conclusión, en fin, en resumen, en consecuencia, cualquiera de estas, eso significa que aquí viene el condicional principal y que acá viene la conclusión. En este caso es mi nombre es Franklin, que sería Q. Entonces, tenemos aquí la estructura de razonamiento, porque aquí esto viene a ser la hipótesis 1, esta es la hipótesis 2, y está bien porque ambas hipótesis están conectadas con conjunción. Tengo el condicional principal y esta es la conclusión. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber si el razonamiento es válido o no. No nos preguntamos si la hipótesis 1 es verdadera o es falsa o tiene sentido o carece de sentido. No nos preguntamos si la hipótesis 2 es cierta o no. Queremos saber si a partir de estas hipótesis, a partir de esta información, yo puedo llegar a esta conclusión de acá. Fin.
No nos interesa por separado analizar esto, sino que a partir de estas hipótesis, a partir de esta información, yo puedo llegar correctamente a esta conclusión. Eso es lo que nos dice aquí. Muy bien, por eso en esta parte dice los términos válido y no válido se refieren a la estructura de razonamiento, no a la veracidad o falsedad asociada a las variables proposicionales. No me voy a preguntar en este caso si hoy llueve es verdadero o falso. No me voy a preguntar o no me voy a, a poner a analizar si mi nombre es Franklin o no. No se analiza así. El razonamiento será válido o no si a partir de las hipótesis puedo llegar a la conclusión. Entonces, ¿qué nos dice por acá? Validez de un razonamiento. Un razonamiento es válido cuando su forma proposicional es tautológica. Si dicha forma proposicional es una contradicción o contingencia, entonces el razonamiento no es válido, en cuyo caso se denomina falacia. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice que para que un razonamiento sea válido, la forma proposicional debe ser tautológica. Tautológica. Si dicha forma proposicional es contradicción o contingencia, el razonamiento no es válido. En ese caso se denomina falacia. Bien, entonces, vamos a analizar aquí. La validez, mire, cuando usted tiene un razonamiento, ¿usted qué analiza? Ya dijimos, no analizamos la veracidad o falsedad de las hipótesis o las variables. Queremos ver si el razonamiento es válido o no. Muy bien, queremos analizar la validez de ese razonamiento. Si a partir de las hipótesis yo puedo llegar a la conclusión. Entonces, yo tengo aquí dos posibilidades. Que el razonamiento sea válido o sea no válido. El razonamiento es válido cuando la forma proposicional que representa su estructura es una tautología. Y será no válido o falacia cuando sea una contradicción o contingencia. Dicho de otra forma, será no válido cuando no es tautología. Muy bien, eso hay que ver. Entonces, todo se resume en esto. Si el razonamiento representa una tautología, será válido. Y si no es tautología, entonces no es válido. Muy bien, ahora viene lo siguiente. Vamos a practicar aquí un ejercicio para indicar los detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de un razonamiento. Por ejemplo, dice, sin emplear tablas de verdad, analice la validez del siguiente razonamiento. Si Ana está escuchando música, entonces tiene su teléfono y sus auriculares. Vamos primero a traducir. Identificamos primero las variables proposicionales. Y es que, muy importante aquí, recordemos que la estructura de razonamiento es una forma proposicional. Y la forma proposicional está compuesta de variables y de conectores lógicos. No está compuesta de proposiciones, sino de variables. Muy bien. Ana está escuchando música, entonces tiene su teléfono y sus auriculares. La traducción sería, si P, entonces Q y R. Ahora hay un punto seguido, me detengo ahí. Ana, ponemos conjunción por ese punto seguido. Ana no tiene sus auriculares, sería negación de R. Por lo tanto, por lo tanto, ¿a qué hace referencia? Al condicional principal. Dice, Ana tiene su teléfono o sus auriculares. Tenemos, Ana tiene su teléfono es Q o sus auriculares que es R. Muy bien, esta es la estructura, ¿no? Tenemos la estructura de un razonamiento. La hipótesis uno será esta de aquí,
La hipótesis 2 será esta. Recordemos que las hipótesis están conectadas con conjunción. Y aquí está el condicional principal y por acá la conclusión. Ahora bien, ¿qué tenemos que ver? Si este razonamiento es válido o no. Fin. Será válido cuando sea una tautología y es no válido cuando no es tautología. Entonces queremos saber si es tautológico o no. Para determinar la validez de un razonamiento, eh, podemos emplear tablas de verdad. Bueno, aquí me piden que no utilice tablas de verdad. Puedo aplicar leyes de lógica o puedo aplicar algo mucho más sencillo. Por ejemplo, solamente queremos saber si esto es tautológico o no. Recordemos, una tautología es una forma proposicional que solamente me genera proposiciones verdaderas, sin importar el valor de verdad de sus variables. Entonces, lo que voy a hacer aquí es intentar hacer esto falso. ¿Por qué? Porque si yo lo hago falso, ya no sería tautológico, porque la tautología siempre me tiene que dar verdadero. Ahora, si por más que quiero llegar al falso no puedo, significa que este caso falso no existe. No existe. Entonces, no hay manera de hacer falso esto. Y si no hay manera de hacer falso, entonces significa que será verdadero, porque es imposible llegar al falso. Eso hay que hacer para determinar la validez del razonamiento. Eso tenemos que hacer para saber si es tautológico o no. Si llego al falso, no es tautológica. Y si por más que quiero llegar al falso no puedo, entonces no será no existirá ese caso falso y significa que es verdadero, significa que es tautológico. Muy bien, como el condicional principal siempre, perdón, como el operador principal siempre es el condicional, para que sea falso, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso. Eso siempre vamos a hacer. Como en las hipótesis siempre tenemos el conector conjunción para que sea verdadera la conjunción, todas deben ser verdaderas. Muy bien. Entonces, hay que buscar la forma de hacer cumplir todo esto que está acá. Hay que buscar la forma de hacer cumplir esto. Por ejemplo, podemos empezar por acá, porque la disyunción es falsa cuando ambos valores de verdad sean falsos. Bien, y aquí hay otro detalle importante. Siempre empiece por donde esté seguro del valor que va a poner. Por ejemplo, como acá tengo condicional, ¿cuándo el condicional es verdadero? Hay muchos casos, motivo por el cual yo no puedo empezar acá, porque para que sea verdadero, ¿qué hago? Puede ser verdadero verdadero, o falso falso, o falso verdadero. O sea, no hay forma de poder empezar por aquí. Por acá sí puedo empezar porque la única forma para que sea falsa la disyunción es que ambas sean falsas. Entonces, yo estoy seguro que para hacer cumplir esto, tanto Q como R deben ser falsas. Muy bien. Entonces, como R es falsa, su negación es verdadera. Listo, hasta aquí hemos cumplido esta parte y esta parte de aquí. Bien, ahora, como Q y R son falsas, ponemos falso, falso. Y la conjunción entre dos proposiciones falsas es falsa. Bien, ahora, P, ¿qué valor debe tomar P para que esto sea falso? Si yo le pongo, para que esto sea verdadero, perdón. Si yo le pongo verdadero, esto será falso y no estamos cumpliendo esto. Pero si P es falsa, si ubicamos ese valor de verdad a P, esto ya se cumplirá. Es que nosotros queremos llegar a que esto se cumpla. Entonces, con P falso, ¿qué logramos? Que esto sea verdadero, que esto se cumpla, que esto se cumpla. Es decir, se cumplió todito, hemos llegado al falso. Por lo tanto, yo concluyo que el razonamiento no es válido. Muy bien, el razonamiento no es válido.
Perfecto, perfecto. Ahora, importante, este método no le sirve a usted para concluir si esto es una contradicción o contingencia. Simplemente me sirve para saber si es tautología o no es tautología. Fin. No me sirve para saber si es contradicción o contingencia esta forma proposicional. Me sirve para saber si es tautológico o no. Entonces, si logro hacerlo falso, el razonamiento no es válido. Y si por más que quiero hacerlo falso no puedo, significa que el caso falso no existe y que sí sería tautológico. Veamos otro ejemplo. Las lluvias cesan. Dice, dadas las siguientes premisas de un razonamiento, las lluvias cesan, vamos a poner P. Solo si el invierno termina, vamos a poner Q. Traduzcamos esa parte. Solo si es condicional, que le afecta al consecuente. En el antecedente va P. Entonces, agrupamos esto. Punto seguido, conjunción. Los hospitales no abastecen, vamos a poner negación de R. Debido a que es condicional, las epidemias aumentan. Vamos a ponerle S. El debido a que es un condicional que le afecta al antecedente y esto iría en el consecuente. Las lluvias cesan, aquí otro punto seguido, pongo I, las lluvias cesan es P. Todas estas son las premisas de razonamiento. ¿Qué me hace falta? El conector principal que es el condicional y la conclusión. De hecho, este razonamiento tiene tres premisas. ¿Qué me piden aquí? Determine si cada conclusión planteada hace que el razonamiento sea válido o no. Por ejemplo, literal A. Vamos a colocar las premisas y acá vamos a colocar la conclusión que en este caso nos dicen los hospitales abastecen, que eso vendría a ser R. Bien, queremos saber si este razonamiento es válido o no. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tratar de hacerlo falso. Entonces, ya sabemos que como el operador principal es el condicional, será falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ahora bien, eh, como en el antecedente tengo conjunciones, será verdadero cuando todo sea verdadero. Ahora bien, queremos hacer cumplir todo esto que está aquí. Entonces, R tendría que ser falsa y con eso cumplimos esto. P tendría que ser verdadera, con eso cumplimos esta parte. Como R es falsa, su negación es verdadera. Vea que este condicional no hace falta que nos pongamos a pensar qué valor de verdad le pongo a S, porque recordemos que el condicional solo es falso cuando esté así, cuando se forme el 10, mucho se aprende, ¿no? Entonces, si el consecuente es verdadero, es imposible llegar a esto. O sea, es imposible que esto sea falso. Y si es imposible que sea falso, entonces esto ya es verdadero sin depender de ese. Ahora bien, P debe ser verdadero y Q, para que esto sea verdadero, debe ser verdadero también Q. Entonces, vemos que logramos o no logramos hacer cumplir todo. Sí, significa que hemos llegado al caso falso, por lo tanto, el razonamiento no es válido. Muy bien, ahora vamos a analizar el- la conclusión del literal B. Ponemos las mismas hipótesis, pero ahora la conclusión es que el invierno termina. El invierno termina, eso es Q. Hacemos el mismo procedimiento. Tratamos de hacerlo falso. Entonces, antecedente verdadero, consecuente falso. De cierto modo, uno puede mecanizar esto a la hora de hacer un razonamiento, ¿no? Entonces vamos a hallar PQRS. Bien, ahora, como
las hipótesis siempre van conectadas con conjunción. Para que sea verdadero, todo debe ser verdadero. Entonces, P es verdadero, Q en este caso es falso. Con esto se cumple esto, Q es falsa. Como Q es falsa, mire lo que sucede. La única forma de hacer falso esto es que Q sea falsa. La única forma de hacer verdadero esto es que P sea verdadero. Ahora, ¿qué pasa con estos dos valores de verdad? Ok, yo puedo hacer cumplir esto. Estoy tratando de llegar al caso falso. Entonces, como P es verdadera y Q es falsa, entonces esto ya no se cumplió. Ya no se cumplió. Queríamos que sea verdadera, pero no logramos hacer verdadero esto. Esto es falso. Y ya no me interesa qué suceda luego, porque no hay forma de que todo esto se cumpla. Entonces, por más que quisimos llegar al caso falso, ¿qué pasa? No pudimos hacerlo. Pudimos cumplir ciertas cosas, pudimos cumplir esto, pero más allá no puedo avanzar, porque con estos valores esto no se cumple. Entonces, ¿qué pasa en una conjunción cuando una es falsa? Ya todo es falso y esto hace que este condicional sea verdadero. Entonces, ¿qué vamos a concluir aquí? Que el razonamiento es válido. Muy bien, eso hay que hacer. Entonces, mucho cuidado, considere todo lo que se ha explicado aquí en razonamientos, cómo se analiza si un razonamiento es válido o no. Hay que saber que este método no me sirve para saber si la forma proposicional es una contradicción o contingencia, ¿ok? Entonces, hay un detalle más que debo decirles antes de terminar este tema. Saber esto es importantísimo. Si la conclusión es equivalente a alguna de las hipótesis de razonamiento, directamente voy a decir que dicho razonamiento será válido. Por ejemplo, yo puedo tener, ya dijimos, una, dos, tres, cuatro, las hipótesis que yo quiera. Las hipótesis van con conjunción. Aquí tenemos el operador principal, que es el condicional, y acá la conclusión. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si esta conclusión llega a ser equivalente a alguna hipótesis, digamos que es equivalente a la hipótesis 2. Si la conclusión es equivalente a alguna hipótesis, este razonamiento será válido. Ahora, ¿por qué? Porque, ¿cuál era el proceso para saber si era válido o no? Se trataba de hacerlo falso. ¿Y qué hacía siempre? Al antecedente le ponía verdadero y al consecuente falso. Claro, porque así se hace falso el condicional. Y luego, ¿qué hacía aquí? Como todas las hipótesis están conectadas con y, para que sea verdadero, todo debe ser verdadero. Entonces, ¿de qué me sirve saber que la conclusión es equivalente a la hipótesis 2? Recuerde que estamos poniendo un ejemplo. No estamos diciendo que siempre la conclusión va a ser equivalente a la hipótesis 2. Estoy poniendo un ejemplo para explicar por qué, si se cumple esto, puedo concluir que el razonamiento es válido. Muy bien, suponiendo que la conclusión es equivalente a la hipótesis 2, significa que no podemos llegar al caso falso. O sea, por más que quiero hacerlo falso o por más que quiera hacerlo falso, no voy a poder. ¿Por qué? Porque si la conclusión es falsa y esto es equivalente a esto, ¿qué pasa en dos formas proposicionales cuando son equivalentes? Equivalentes significa que mientras la una es falsa, la otra también es falsa. Si bajo ciertas condiciones la una es verdadera, la otra será verdadera también. Entonces, como asumimos que la conclusión es falsa, entonces esta hipótesis será falsa también. Pero nosotros queremos hacerla verdadera. No se puede. Si la conclusión es falsa, esta hipótesis también será falsa. Y no podemos llegar a esto, concluimos que es verdadero y que el razonamiento es válido. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente razonamiento.
Muy bien, tengo aquí las hipótesis, el conector principal y la conclusión, ¿ya? Vamos a hacer falso esto, antecedente verdadero, consecuente falso. Muy bien, para que esto sea verdadero, ambas deben ser verdaderas. Listo, eso hacemos siempre. Ahora, ¿qué pasa con la conclusión? Esta conclusión es equivalente a esta hipótesis. Y es que para usted darse cuenta de eso, debe tener una práctica importante porque puede ser que sea un asunto algo complicado de analizar, pero si yo logro darme cuenta que esta conclusión es equivalente a alguna hipótesis y voy a hacer un paréntesis aquí, repito, no es obligación que la conclusión sea equivalente a alguna hipótesis. Esto no va a pasar siempre. Si es que sucede, entonces voy a confirmar o voy a asegurar que el razonamiento es válido. Si es que sucede que la conclusión sea equivalente a alguna hipótesis, repito, no es obligación que la conclusión sea equivalente a alguna hipótesis. Entonces, en este caso, ¿por qué decimos que son equivalentes? Porque el condicional es equivalente a la disyunción, haciendo que, negando el antecedente, poniendo disyunción, y que el consecuente vaya igual. Entonces, ahí estamos. Bien, ¿cuándo es falsa la O? Cuando ambas sean falsas. Tenemos P y Q. Negación de P es verdadera, Q es falsa. Ahora, dése cuenta lo que va a pasar. Como esto es falso y esto es equivalente, será falso también, por lo que vamos a contradecir esto. Dese cuenta, P es verdadero, Q es falso. ¿Y esto qué es? Esto es falso, no se cumplió esto. Claro, y es que eso sucede cuando dos formas proposicionales son equivalentes. Si la una es falsa, la otra también. Entonces, esto es falso, esto es verdadero, y concluimos que el razonamiento es válido. Bien, por última vez, no es obligación que el razonamiento tenga como conclusión algo equivalente a alguna hipótesis. No es obligación que la conclusión sea equivalente a alguna hipótesis. Muy bien, entonces considere todo lo que se ha explicado aquí, practique, refuércelo, repítalo tantas veces como usted desee. Y con esto ya tenemos la teoría clara, tenemos la película más clara en lo que sucede en un razonamiento.